Ya no digamos el zapatista, pero el zapatista nunca ha estado fuera de duda, ¿no? Y no solo eso, es decir, no solo el origen social, no solo la trayectoria anterior de los líderes, el origen social y el origen político de los líderes y el estilo de liderazgo, sino también, y la permanente vinculación con los soldados, que esto es lo que llamo estilo de liderazgo, sino también la práctica revolucionaria. No solo Pancho Villa, que se está expropiando la tierra, en todos los lugares dominados por el villismo se está produciendo la invasión masiva de tierras de las haciendas. Bueno, estos eran los dos temas que había preparado un poco, el del villista conflicto revolucionario y el del proceso de revolución social en marcha, detenido, derrotado por los vencedores. Y me gustaría comentar con un elemento bien interesante que tiene que ver con qué tipo de revolución gana a fin de cuentas. Comentaba hoy en clase que si ustedes iban a París en 1923, 24, 25 y tomaban un taxi y le pedían al taxi que los llevara a la embajada de la Unión Soviética, el taxista los iba a bajar a patadas del taxi, porque la mitad de los taxistas de París eran condes, duques o príncipes rusos exiliados. En Rusia el título de príncipe era un título que los zares prodigaban, no tenía la exclusividad que tenía en otros países, en otras aristocracias, ¿no? Pero había 300 príncipes en el imperio ruso, ¿no? Entonces, bueno, eran condes, duques, príncipes, varones del imperio ruso, exiliados que trabajaban de taxistas. Fueron 4 grandes empleos de los que trabajaban los exiliados rusos. Taxistas, porque era lo que sabían hacer, dicho sea de paso. Taxistas, meseros, guaruras y putas. Eran las cuatro cosas que hacían los exiliados rusos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la Revolución Rusa acabó con la aristocracia rusa, es decir, con la aristocracia terrateniente. A los que no mató, los obligó a irse al exilio. Y la Revolución Francesa hizo lo mismo. Todos los aristócratas franceses, dueños de tierra, propietarios de tierras que no murieron en la guillotina durante el terror, no murieron porque ya estaban en Inglaterra o en Alemania. No solo se expropió la tierra y se repartió en la Revolución Francesa y en la Revolución Rusa. El proceso de reparto de tierra no es necesariamente sinónimo de una revolución socialista, es la base de la mayor de las revoluciones burguesas de la historia, que es la Revolución Francesa. Y se acabó incluso físicamente con la clase social. En México no pasó eso. Podemos decir, qué paradójica es la Revolución Mexicana si consideramos que Madero, Carranza, Obregón, Zapata, Villa, Felipe Ángeles, Calixto Fronteras, Benjamín Aldomero, etc., murieron asesinados o fusilados, y que Porfirio Díaz, Limantur, León de la Barra, Olegario Molina, Enrique Krill, Luis Terrazas murieron de viejos en su cama. Es una revolución peculiar en ese sentido. Los hacendados regresaron y la mayoría de ellos, salvo en Morelos y en algunos lugares en los que no se podía dar marcha atrás al proceso iniciado por la Revolución Popular, recuperaron sus tierras, pero perdieron el poder político, y eso permitió que 15 años después se cumpliera sin sangre el proceso que se hubiera hecho en 1915 si hubieran ganado los villistas y los zapatistas, es decir, la destrucción de la latifundio. Y bueno, con ese asunto termino. La destrucción del latifundio es otro tema que me hubiera gustado platicar si hubiera habido más economistas aquí, o si lo hubiera pensado más tiempo, hubiera yo venido a hablar de la reforma agraria. ¿Por qué? Para demostrarles con números y con datos cómo sin la reforma agraria es impensable el desarrollo del país, pese a lo que han aprendido ustedes en sus cursos de Historia de México y sobre todo Historia Económica de México, pero con números, o sea, no hablando, es fundamental. Pues ya, terminamos. Digo, entonces, no sé qué quieran preguntar, de qué platicamos ahora. Profesor, si gusta tocar el tema de la reforma agraria, pienso que están como la mitad de economistas. Sí, por eso, bueno, pero ya hablé de la revolución en lugar de la reforma agraria. Okay. Sí. Bueno, les decía yo, por ejemplo, en Morelos, como la reforma agraria se hizo en la práctica y no hubo forma de echar a andar, porque los hacendados zapatistas fueron destruidos como, eso sí, fueron la única región donde se destruyó como clase social y como modelo de desarrollo de la hacienda, y además
pues todas las tierras cañeras fueron incendiadas y se volvió a sembrar trigo y maíz y arroz en los campos de Morelos. Fuera de Morelos y de algunas regiones muy particulares, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, Tula, Tamaulipas, alguna otra por ahí, no se excluyó el sistema de la hacienda. Incluso en Chihuahua se reestructuró el sistema después de la derrota del villismo. De tal modo que en 1917 o 18, si se veía quién tenía la tierra y cómo se trabajaba la tierra, parecería que no hubo una revolución en México. Sin embargo, el artículo 27 constitucional, que es un artículo que le impone el ala radical jacobina del movimiento carrancista Venustiano Carranza, en el proyecto original de Venustiano Carranza no venían las extraordinarias reformas en cuanto a concepción de la propiedad de la tierra que implica el artículo 27. El artículo 27 altera profundamente el sentido de propiedad. En todas las constituciones liberales anteriores, la propiedad es un derecho, uno de los derechos humanos. Y como derecho humano o garantía individual, de hecho en México más bien la tradición es la de las garantías individuales y no la de los derechos humanos, es la tradición británica en lugar de la francesa. Como garantía individual es inviolable e imprescriptible, que son características jurídicas de las garantías individuales. Entonces, si la propiedad es una garantía, ¿sí?, inviolable e imprescriptible, el Estado no puede atacarla. ¿Sí? Pero además, el propietario era dueño de la tierra, como se dice, desde el cielo y hasta el infierno. Todo lo que hay debajo de la tierra de la que soy dueño es mío. Igual el aire que hay arriba, yo soy dueño de la tierra y la tierra es lo que le da sentido a la propiedad. Y además la propiedad está en el origen mismo del pacto social, en tanto garantía. ¿Sí? Si vamos a la teoría política, el Estado surge con el pacto social, ¿sí?, mediante el cual la sociedad le entrega al monarca o al soberano la soberanía, y a cambio de la cual recibe una serie de garantías. Esta es la tradición británica, que es la tradición jurídica mexicana en la parte de las garantías, no en otras. ¿Sí? Entonces, existe desde el surgimiento mismo de la sociedad política o constituida. ¿Sí? Los constituyentes de 1917, el ala radical jacobina, en particular los diputados Francisco J. Mújica, Pastor Roa, Esteban Vaca Calderón, sujetos muy interesantes todos ellos, alteraron profundamente el sentido de propiedad. Y el artículo 27 empieza diciendo: la propiedad pertenece originariamente a la nación, no pertenece al particular, pertenece a la nación, la cual ha tenido y tiene la facultad de cederla a los particulares, constituyéndose así la propiedad privada. Entonces la propiedad privada deja de ser una garantía individual para convertirse en una transmisión de dominio. Si ustedes saben algo de derecho, entenderán la brutal diferencia jurídica que eso significa. ¿Sí? Y entonces, como la propiedad privada es una transmisión de dominio, el Estado también tiene la facultad de reglamentarla. ¿Sí? Y la reglamenta. Hay otras muchas cosas que es el artículo 27, por ejemplo la fracción cuarta, que entrega a la nación toda la propiedad del subsuelo y de las aguas, pero eso ya se entra en otra parte interesantísima del artículo 27 constitucional. Ahora basta con la de la propiedad de la tierra. Entonces lo primero que hace es alterar jurídicamente el sentido de la propiedad, y luego, ya que la alteró, ponerle límites y condiciones a la propiedad de la tierra y darle al Estado la facultad de expropiarla por causa de utilidad pública y de hacer lo que exigía el zapatismo en sus planes políticos,